brevemente en el sistema América cómo funcionaría. Bueno, si de pronto tienen una pregunta, podemos ir eh, realizándola, ya sea cuando les surja la duda o si quieren la manejamos al final. Les contaba pues que estos procesos de fraude, pues todas las empresas de servicio público se ven afectadas por ello y que quizás, digamos, los puntos donde las empresas, en este caso las de acueducto, podrían determinar en primera instancia de que hay algo irregular, puede ser en cualquiera de estas actividades. Por ejemplo, en inspecciones anteriores en el predio que ya quizás se tenga nociones de que se esté cometiendo alguna irregularidad. em, en variación repentina de consumo, que de repente un cliente tenga un consumo, por ejemplo, de 100 y en la próxima facturación le baje a, qué sé yo, a 30. Y entonces ya ese consumo en el siguiente mes ya no es 30, sino 20, y entonces ahí se ve como una variación desproporcionada en el consumo, porque por lo general aquel que está cometiendo un fraude en servicio público piensa que la empresa no se va a dar, no se va a percatar de esa acción, pues porque en teoría físicamente no se está viendo. Entonces, ese es uno de los puntos como a tener en cuenta para identificar, pues, si se está presentando algún fraude. Anomalías encontradas por el lector en el artefacto de medición también puede ser otra alerta para detectar de que se está cometiendo fraude. Información suministrada por otros clientes. Pues lo que les decía ahorita, de pronto hay clientes que son honestos y dice, bueno, yo estoy pagando mi agua y porque el vecino, yo estoy pagando 100.000 pesos y porque el vecino nada más está pagando 30. Este man tiene que tener algo extraño ahí en su medidor. Entonces, pues hay vecinos también que de pronto llaman a la empresa de servicio y hacen ese tipo de reportes. Revisiones de rutina practicadas por la empresa, es decir, que la empresa determine que, no sé, en el mes de diciembre vamos a escoger estos inmuebles al azar y vamos a hacerle una inspección de rutina a ver si todo va marchando normal. Eh, Irregularidades encontradas por trabajos técnicos realizadas en terreno, como instalación de tubería, reparación de fuga, entre otras. Estos son como casuales que de pronto las cuadrillas van en terreno, les toca realizar un trabajo y cuando ellos están haciendo pues su excavación, de repente ven que miércoles, mira, aquí va un tubo que este tubo no debería estar aquí. Entonces, digamos que todos esos ítems que yo le acabo de comentar eh, son puntos que se tienen en cuenta como para evaluar si determinado predio podría estar teniendo fraude en la prestación del servicio. ¿Cuáles son los diagramas de proceso o cuáles son los procesos que se ejecutarían en el módulo de fraude? Inicia con una solicitud de orden de fraude. Esa solicitud pasa a un proceso de planificación de esas órdenes de fraude generada. Y posterior a esa planificación, pues en ese proceso se asigna a unos técnicos para que ellos vayan a terreno y realicen la revisión respectiva. Posterior a que ellos ya tienen esa inspección en terreno, se hace una entrada de resultados y de ahí se podría desprender algunas otras interacciones con otros módulos de la América
como por ejemplo, ya lo vamos a ver a más detalle, como por ejemplo se podría generar una solicitud de obra debido a que el medidor donde yo fui a inspeccionar si tenía fraude estaba tapado y realmente no se veía. Entonces, de esa entrada de resultados del fraude se podrían generar, por ejemplo, una solicitud de obra. Y posterior a ello, a esa entrada de resultado, que en ese mismo proceso también se validaría si existe o no existe un fraude. Seguido de eso, digamos que se entablaría o se iniciaría un proceso jurídico donde la empresa determinaría que por este fraude hay que cobrarle X cantidad de dinero. Y bueno, ahí se van manejando, digamos que ciertas fechas de respuesta hacia el proceso que se le está iniciando a la persona que estaba cometiendo el fraude. Entonces, digamos que como tal, como proceso, estos son los 4 procesos principales que se moverían dentro del módulo de fraude. ¿Alguna pregunta hasta ahí? William, Luis Enrique Niño, Sí, señor. es posible que debido a una lectura baja, como lo comentó usted ahorita en la anterior diapositiva, o desde las inspecciones, yo genere una solicitud de orden de fraude o no, desde esos módulos. Desde esos módulos, no. No. Habría que hacerlo directamente sobre Ah, sobre el listo. módulo de fraudes. Ujú. O sea que si yo detecto una inspección o un alto consumo, me toca venir manualmente y hacer la solicitud de orden de fraude. Correcto. Ah, correcto. Bueno. Em, ¿Alguna otra consulta? No. Bueno, listo. Entonces sigamos. Vamos a mirar ahora en el América. Vamos a mirar ahora en el América cómo funciona de pronto el módulo. Ok, listo. Como tal, el módulo para el funcionamiento necesita una parametrización inicial que es muy sencilla. En todo caso, acuérdense que quizás en este espacio no vamos a entrar como en detalle a fondo de todas las características, pero está abierta la posibilidad y la opción de que pues aquellas empresas que les interese poner en funcionamiento el módulo y si requieren un acompañamiento para ya probar a detalle el módulo, estamos con mucho gusto para colaborarles. Entonces les muestro en esta pantalla de parámetros generales, aquí hay una opción donde se establece ciertos parámetros en la pestaña de recorridos, aquí en fraudes, donde se selecciona de pronto cuál va a ser la observación que va a generar el sistema cuando se genere una solicitud de estas de fraude. Por acá en la pestaña de suspensión cambio de medidores hay un cuadrito aquí que dice fraude, donde también se parametrizan ciertos campos que son utilizados por el proceso en la medida en que se vaya avanzando en las pantallas de solicitud, planificación o entrada de resultados. Entonces aquí están estos motivos de suspensión utilizados para fraude, días para generar el acta empresarial. Ya vamos a mirar más a detalle qué es cada uno de esos. Básicamente como parametrización es en esta pantalla. Y ya teniendo esa parametrización, pues se generaría desde acá directamente de la pantalla de solicitud. Aquí
16, 99. Y vamos a el contrato de 876. Inmueble posee un fraude en proceso. Por favor, verifique. Bueno, este tiene un 75. 9875 no tiene. Entonces, en esta pantalla podemos realizar el proceso inicial, que es la solicitud de orden de fraude para el inmueble al cual se lo vayamos a realizar. Aquí en esta pantalla, en la medida en que se vayan creando las solicitudes, fue la 70, esta información de aquí no va cambiando, digamos que para agilizar más el proceso de la creación de fraude, a no ser que de pronto vaya cambiando el contratista o el empleado, pero ella se va manteniendo y me va colocando en la parte de abajo, por ejemplo, solicitante y empleado, me va dejando la misma información. El motivo se va manteniendo, la fecha de solicitud se va manteniendo, a no ser que ese dato vaya cambiando. Entonces, en esta pantalla hacemos la solicitud de orden de fraude. Posterior a que tengamos la solicitud, vamos a borrar ese 8765. Creamos el proceso de planificación. Aquí existe otra pantalla que no la mencioné ahorita en los procesos, pero esta pantalla les ayudaría en el caso en el que se necesite cambiar, por ejemplo, el contratista y empleado ya asignado a aquellas solicitudes que yo realicé, ¿ya? Entonces, si se necesita hacer eso, ¿no? Ya yo no sé ya yo esta no se la quiero asignar, por ejemplo, al contratista 16 y empleado 99, sino que se lo quiero asignar a otro. Entonces, en esta pantalla se hace esa modificación. Pero si ya, por ejemplo, yo hice la solicitud y está correcta la información, seguiría el proceso de planificación. Entonces, acá igual todos estos campos de acá arriba nos servirían para hacer búsquedas, sobre las solicitudes de orden de fraude que ya yo tengo generadas, es decir, las que yo creé en la pantalla anterior. Entonces aquí me aparecieron varias, pues porque todas estas pues fueron creadas. Yo ayer estuve creando estas 3 y estas fueron las 2 que acabamos de generar ahora. En esta pantalla se hace la planificación, donde yo le digo al proceso a qué empleado y contratista le voy a asignar las órdenes de fraude que yo tengo generadas. Se las asigno a un contratista empleado y ya pues posterior a ello habría que hacer pues una impresión de esas órdenes, ¿verdad? Para que ese empleado contratista vaya a terreno y ya haga la inspección generada. Ahí ahorita les muestro ahí los informes que se tienen. Digamos que yo hice la planificación, pero necesitaría cambiar alguno de los contratistas y empleados que le asigné. Entonces, eso lo haría por esta pantalla que se llama replanificación de órdenes de fraude. Realmente la aplicación en esta pantalla es muy fácil. Aquí sería pues asignarle el nuevo contratista y empleado y si voy a cambiar la fecha de planificación a alguna de esas solicitudes. Y simplemente pues la replanifico. Ya internamente el sistema le cambiará la fecha nueva de planificación y asignará el nuevo contratista y empleado. Pero si ya yo hice la planificación y estuvo correcta, no tendría que hacer nada en esta pantalla, sino que simplemente pues esperar a que vengan de terreno los resultados que esa inspección de fraude se hizo en terreno. Ya esa persona vendrá con una respuesta de
de qué fue lo que encontró en terreno. Bueno, aquí me visualizaron dos, pues porque yo le dejé la fecha de solicitud de hoy 21, que fueron las dos que acabamos de crear ahorita, pero pues si le quito aquí, él me debería mostrar todas las que están pendientes. Entonces les decía ahorita cuando les estaba comentando a manera general que en esta pantalla es donde se determinaría de acuerdo a los resultados que vengan de terreno si existió o no un fraude. Digamos que el camino ideal y el objetivo de originar estas solicitudes es encontrar un fraude, pero es posible que no. Entonces, digamos que se encontró el fraude en el código 8765. Entonces, ya en el ingreso de resultados, yo determinaría pues qué es lo que estoy encontrando, qué es lo que me está trayendo el usuario. Aquí esto está parametrizado a nivel general. Obviamente, ya para cada empresa ya determinará si va a manejar más de un tipo de fraude, eso es parametrizable. Si, por ejemplo, en el momento de realizar el trabajo en terreno, la inspección que se hace en terreno, pues si hay que realizar algún tipo de, de suspensión, pues aquí se parametrizarán todas aquellas que la empresa, que cualquiera de las empresas de ustedes necesite parametrizar. Eh, aquí en lectura, pues sería incluir, este dato corresponde al medidor en el momento en que se está realizando pues el trabajo de inspección del fraude. Si después que se hizo esa inspección en terreno, si se le retiró la llave, si se le retiró el medidor, ya esto va, digamos, cambiando dependiendo pues de el resultado que se haya tenido en terreno. Es posible que se haya realizado la inspección de fraude, o sea, así, pero no se haya suspendido el servicio por X o Y motivo. Acá también se tendrán parametrizados todos esos motivos de no suspensión. Acá se digitaría la información del contacto, eh, del contacto. En este caso, pues la persona que aparece como registrada dueña del inmueble o la que aparezca como contacto principal del inmueble. Mira que incluso aquí da información de testigo en caso dado sea necesaria esta información, guardarla también en el sistema. Yo voy a colocar en estos momentos el mismo. Y aquí se digita una observación de acuerdo a lo que haya encontrado el, el empleado o el contratista, pues que haya ido a terreno. Mira que acá como yo seleccioné que se hizo una suspensión, el sistema inmediatamente me va a pedir aquí un motivo de corte, ¿verdad? En este caso yo nada más tengo parametrizado estos dos. Vuelvo y les confirmo que ya cada empresa pues parametrizará más motivos de acuerdo a su proceso. Listo, ya una vez ya se ingresa la información de este listado de todos aquellos que se les encontró que efectivamente tenían un fraude, pues la persona encargada del proceso. Listo. Aquí quien realizó. La persona encargada de realizar el proceso, pues guardará esta información de acuerdo a cada dato que le trajo el contratista. En este caso yo nada más hice uno solo, que fue el primero. Ya él ahora me lo quitaría de ahí del listado. Si por efecto de esa revisión, pues se encontró que no había fraude, que es el otro camino que nos da esta entrada de resultados. Pues se registraría aquí cuál fue el motivo para determinar de que no hubo un fraude,
aquí están estas seleccionadas. Por ejemplo, yo voy a escoger esta que dice acometida bajo el piso. Si esa acometida bajo el piso, yo les decía al principio que nos podría generar alguna otra interacción con otros módulos del sistema. Entonces, por ejemplo, si el resultado de eso fue que yo encontré la acometida bajo el piso, eso toca sacarlo de ahí, ese medidor toca, esa acometida toca sacarla para que sea visible, no sé, a la persona que vaya mensualmente a tomar la lectura y que el medidor se vea. Entonces, el sistema desde aquí me permite a mí generar una solicitud de obra, ¿verdad? Entonces, pues acá se escogerá cuál es el tipo de queja que me está generando esa solicitud. O sea, vamos a escoger aquí, qué sé yo, fuga de agua, por ejemplo, y el tipo de trabajo. Instalación de mayor tal. Entonces, ya desde aquí, el sistema inmediatamente, de acuerdo a ese trabajo, me va a permitir generar una solicitud. Ya esa solicitud queda generada y si en su defecto la persona que está encargada del proceso tiene de una vez o está permitido ingresar los resultados para de una vez cumplimentar esa solicitud que me generó, porque se supone que, bueno, fueron a terreno, encontraron allá, de pronto realizaron el trabajo enseguida, o si no, en su defecto, pues la solicitud queda generada y después de que se haga el trabajo que corresponda, se hace la cumplimentación y se cierra. Ya ese proceso ya es, digamos, como complementario del módulo este de fraude que me lo generó porque se fue a terreno y se encontró pues que había que realizar ese tipo de trabajo. Entonces, digamos que en esta pantalla, pues es eso, ingresar esa información de todos aquellos inmuebles, de todos aquellos contratos, de todos aquellos predios a los cuales se le haya generado la solicitud de orden de fraude. Y tenemos acá como última pantalla de parte del proceso, que es la de generación dice ingreso de actos empresariales. Esta generación de actos empresariales no es más que aquellos procesos o aquel proceso que puede ejecutar la empresa sobre los inmuebles a los cuales se les hizo las solicitudes de órdenes de fraude y que se les encontró que efectivamente tenían un fraude. Entonces la empresa abre como un proceso contra ese cliente, pues porque eso le representaba a la empresa algunos ingresos que dejó de recibir por el fraude que estaba cometiendo el usuario. Entonces, aquí se digita el código del inmueble, se me olvidó, el código del inmueble a los cuales se le generó la solicitud. Vamos a ver si me sale aquí. 1699. No lo copié. Ahí yo las planifiqué todas. Entrada de aquí. Aquí. Creo que fueron las 2 de hoy. Vamos a mirar aquí. Y todas. Ok. Todas. 8765. 8765. 8765. Entonces, ya acá en esta pantalla, a todos aquellos que ya se le haya ingresado el resultado de esa solicitud de fraude que se le hizo, se inicia este proceso. Entonces, listo, este tiene la orden de fraude 71. Entonces se determina pues un valor de la multa, no sé, 100,000 pesos, 100 pesos, 100 dólares, dependiendo de la moneda que se maneje en el país. Se van estableciendo unas fechas, la fecha en que yo debo cerrar el acta, la fecha en que que le debo notificar al usuario.
la fecha del recurso de reposición. Pues esto, digamos que, bueno, acá tenemos una abogada, me corrige si no es eso, o, o estoy emitiendo un concepto errado, pero bueno, los recursos de reposición, digamos que son instrumentos como procesales para ejercer un derecho de defensa sobre algo. Entonces, en la medida en que se vaya efectuando el proceso, la persona, el proceso de fraude contra el cliente, pues la persona encargada de este proceso va llenando las respectivas fechas. Esta que dice FECRES, viene siendo la fecha de recurso de reposición. Esta FECRES reposición es la fecha de respuesta del recurso de reposición. Esta fue la fecha en la que se hizo la denuncia y aquí pues el abogado que trabajó en ese caso. Entonces, ya cuando se gestionen todos digamos, toda la información del inmueble en el proceso que se le abra, ahí terminaría, digamos, el ciclo del módulo de fraude. Ya por acá tendríamos, algunos informes, pues que serían los que se emitirían para entregarles a la persona que va a ir a terreno. Ya les muestro cuáles son los que tenemos hasta el momento. Tenemos el B3B, emisión de plantillas de fraude realizada. Bueno, ya este sería el que me mostraría todos aquellos inmuebles que ya tienen completado todo el proceso. Pero tenemos otra por acá, que es emisión de planilla de fraude. Entonces, este reporte, vamos a ver aquí que me muestre los del 1699, 1616. Y aquí 99, a ver cuántos me muestra. Debe utilizar alguno de los filtros de rango de fecha. Ok, vamos a ponerle del 19 al 21. Entonces, este reporte pues sería el que se generaría cuando ya yo tengo mi solicitud, ya las he planificado, ya se las he asignado a un empleado contratista. Entonces, este reporte sería el que se imprimiría pues para que la persona vaya a terreno y haga su respectiva revisión. Y el otro que les mencionaba, pues es para llevar como un control de aquellos solicitudes de fraude, pues que todavía están como pendientes de realizarles proceso. Entonces, señores, esto era lo que les quería mostrar del sistema. Es una funcionalidad que la tienen ustedes en su versión de América y que es muy útil para sus procesos. Y es muy útil por todo lo que les comentaba hace un ratico, donde ustedes como empresa o las empresas se ven afectadas por este tipo de flagelo. Entonces, espero que les haya servido de orientación esta pequeña charla de este módulo y que pues lo puedan poner en funcionamiento. Vuelvo y les confirmo, estamos atentos a cualquier solicitud referente al tema en donde necesiten apoyo a más detalle para poner en funcionamiento este módulo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una, William. Sí, señor. Cuando estabas haciendo la entrada de resultados y por ahí en alguna opción que aparecía que si quería generar factura de venta sí o no, pero veo que no está habilitada. ¿Es posible generar la factura de venta desde el momento en que yo haga la entrada de resultados del fraude o no?
Sí, al parecer esa opción es para ella, pero en estos momentos no te daría una respuesta porque creo que no está funcionando. Entonces habría Sí, que... yo la veo solamente como un label allá en la forma, Ujú. pero ahí Sí, mismo dice, mira, factura venta desea generar sí o no. Entonces me llamó la atención que no sé si se utiliza o no. sí, esta opción, como te comento, habría que validarla más a detalle, a ver si está habilitada o si está funcionando como debe ser. Pero, pues, en primera instancia, en estos momentos, te diría que si está ahí es porque se podría generar la factura de venta desde desde Ujú. esta parte del proceso. Sin embargo, pues Y eso ya sería habría validar si funciona. que validarlo, correcto. Habría que validarlo si funciona. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Vale, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Disculpen. ¿No hay más preguntas? Todo No, quedó claro. Río de Bogotá, entonces. Julián, ¿quieres consultar algo? no, está claro, fue muy, pues, creo que se cumplió el objetivo de la presentación, que era pues mostrarnos los componentes de este módulo de fraudes, pues que es muy importante para la gestión de las empresas y pues ya quedamos atentos cuando esté el software funcionando y pues creo que ahí es cuando empezaremos ya con más dudas respecto al detalle del funcionamiento de este módulo, pero pues está muy interesante y muchas gracias por la presentación. Ah, por supuesto, claro que sí. Quedamos a su disposición para colaborarle en lo que podamos. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces si no tienen alguna otra consulta, les agradezco mucho por el tiempo y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Ok. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.